En la mesa de la cena de Navidad, mi abuelo golpeó la madera con fuerza con su mano. ¿Por qué un completo extraño tiene el control de la empresa de logística y almacenamiento en frío de muchos millones de pesos que compré para mi nieta? Yo, Ximena León, detuve el tenedor con un trozo de pavó a mitad de camino a mi boca. Sus palabras golpearon como un trueno, silenciando a toda la habitación en un instante. La mesa había estado animada apenas unos segundos antes, risas, el tintineo de las copas y el olor a pavó asado y galletas de jengibre llenando el aire. Mi abuelo, don Serafín, acababa de regresar de un largo viaje de negocios y estaba sentado a la cabecera de la mesa. Entonces, de la nada, su palma chocó contra la madera, haciendo que cada copa de vino temblara. Miró directamente a través de la mesa, con una voz baja pero afilada como un cuchillo. ¿Por qué un extraño dirige la empresa de almacenamiento en frío y logística en Nuevo León que compré y puse a nombre de Ximena hace 4 años? Bajé lentamente mi tenedor, dejando que mis ojos se agrandaran en lo que parecía una conmoción total. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve mi voz temblorosa y confundida. Abuelo, ¿de qué estás hablando? Ni siquiera tengo ni un solo peso a mi nombre. ¿Cómo podría ser dueña de una empresa? El silencio que siguió fue asfixiante. Los nudillos de mi padre se pusieron blancos alrededor del cuchillo de trinchar. El rostro de mi madre se palideció. Mi hermano menor y su esposa intercambiaron una mirada rápida y nerviosa. Nadie se atrevió a hablar. El abuelo Serafín se inclinó ligeramente hacia adelante. Explicó con calma que, unas semanas antes, un antiguo socio comercial lo había llamado por error, pensando que todavía estaba involucrado. El socio lo felicitó por el nuevo dueño, un hombre llamado David Cárdenas, quien ahora estaba totalmente a cargo de la empresa. Mantuve la expresión de asombro en mi rostro, preguntando suavemente, ¿David Cárdenas? Nunca antes he oído ese nombre. Por dentro, todo iba a 1000 por hora, pero me quedé callada, observando sus reacciones, esperando lo que vendría después. La tensión en la habitación era tan espesa que se podía cortar. Y entonces apareció la policía. ¿Alguna vez has sido traicionado por las personas más cercanas a ti, aquellas que pensaste que siempre te cuidarían? Dejen su historia en los comentarios abajo. Leo cada una de ellas y realmente quiero saber de dónde son y por qué han pasado. Y si quieren saber qué sucede después, no olviden darle a me gusta al vídeo y activar las notificaciones para que no se pierdan el resto. Nos vemos en la segunda parte. Toda la familia seguía congelada por la sorpresa de la pregunta del abuelo. Mi abuelo, don Serafín, buscó en su maletín y sacó una carpeta gruesa con documentos fiscales que el socio comercial le había enviado por correo electrónico por error. Los deslizó por la mesa, señalando directamente la línea que mostraba a David Cárdenas como el actual propietario principal de la empresa de almacenamiento en frío y logística en Nuevo León. Mi hermano menor, Mateo, se inclinó inmediatamente hacia adelante, con el rostro enrojecido mientras escaneaba los papeles rápidamente. Sacudió la cabeza e insistió en que debía tratarse de algún tipo de confusión, tal vez otra empresa con un nombre similar en una parte diferente del país. Su voz sonó más aguda de lo habitual, casi forzada en su naturalidad. Doña Verónica intervino justo después, colocando su mano suavemente sobre el brazo del abuelo. Sugirió que debía estar agotado por los cambios de horario y el largo vuelo de regreso, diciendo que los recuerdos podían volverse borrosos después de tales viajes. Sonrió demasiado ampliamente, tratando de desviar la conversación. Mi padre, don Bernardo, asintió junto a ella, cortando otra rebanada de pavó. Aunque ya nadie comía, estuvo de acuerdo en que esta noche era Navidad, un momento para la familia y la celebración, no para charlas de negocios que podrían esperar hasta que todos estuvieran descansados. Me quedé allí sentada, dejando que la confusión se reflejara en mi rostro, como si todo esto fuera completamente nuevo para mí. Mi mente corría, pero mantuve mi tono suave y desconcertado cuando finalmente volví a hablar. Les conté cómo los últimos 4 años no habían sido más que una lucha después de la graduación universitaria, sobreviviendo en un departamento estrecho y deteriorado en las afueras de Monterrey, donde las paredes eran delgadas y el aire acondicionado apenas funcionaba en los brutales veranos del norte. Hubo meses en los que las sopas instantáneas fueron la comida principal, complementadas con cualquier verdura barata que pudiera encontrar en el mercado. Una Navidad destaca en particular. Acababan de pagarme de un trabajo temporal, pero después del alquiler y las facturas,
todo lo que pude permitirme para mí fue una pequeña cajita de galletas económicas de la tienda de a 20 pesos, envuelta en periódicos sobrantes porque no tenía papel de regalo. Miré alrededor de la mesa y pregunté en voz baja por qué nadie me había mencionado nunca esta empresa si realmente estaba a mi nombre. Mi voz se quebró lo justo para transmitir el dolor y la sorpresa. El abuelo Serafín retomó la palabra desde allí, explicando más sobre la llamada equivocada. El socio había asumido que él todavía estaba supervisando las cosas y mencionó lo bien que David Cárdenas estaba ampliando las instalaciones del almacén y asegurando nuevos contratos para el transporte de productos congelados en toda la región. Mateo se removió en su silla, murmurando algo sobre cómo los correos electrónicos y las llamadas podían cruzarse en los negocios todo el tiempo. Teresa se mantuvo inusualmente callada a su lado, concentrándose en mover la comida por su plato. Doña Verónica seguía mirando a don Bernardo, quien se aclaró la garganta y sugirió que todos tomáramos un postre para aligerar el ambiente. Presioné un poco más, preguntándole al abuelo si el socio había dicho algo más específico sobre el cambio de propiedad. Relató la conversación con más detalle. El socio describía las actualizaciones recientes de las unidades de refrigeración y las nuevas rutas de camiones que estaban aumentando significativamente las ganancias. Cada palabra parecía hacer el aire más pesado, las luces festivas del árbol de repente se sentían burlonas frente a la creciente tensión. Mi padre intentó cambiar de tema nuevamente, hablando de lo bien que olía el pastel, pero sus palabras cayeron en el vacío. Mateo evitaba el contacto visual, mirando los documentos como si pudieran desaparecer si lo deseaba con suficiente fuerza. La mano de mi madre temblaba ligeramente mientras vertía más agua en vasos de los que nadie bebía. Me eché hacia atrás, cruzando los brazos para ocultar lo firme que los mantenía a propósito. Las negaciones se acumulaban, con excusas vagas superpuestas unas sobre otras sin ninguna explicación real. El abuelo no presionó demasiado todavía, simplemente dejó que los papeles se quedaran allí como evidencia que nadie podía descartar por completo. La habitación permaneció tensa, todos esperando que alguien más rompiera el incómodo estancamiento. Los tenedores raspaban los platos ocasionalmente, pero nadie estaba comiendo realmente. Podía sentirlos luchando internamente por encontrar mejores formas de desviar la atención, su incomodidad creciendo con cada segundo de silencio que pasaba. Don Serafín todavía se negaba a abandonar el tema. Mi padre soltó un largo suspiro, del tipo que usaba cuando intentaba sonar razonable durante las discusiones. Colocó con cuidado el cuchillo de trinchar junto a su plato, el metal resonando suavemente contra la porcelana. Luego miró a todos, con una expresión que mezclaba preocupación y paciencia. Comenzó recordando cómo 4 años antes, justo después de que me gradué, el abuelo había puesto generosamente a mi nombre toda la empresa de almacenamiento en frío y logística, una operación establecida con almacenes a las afueras de San Pedro Garza García y contratos en todo Nuevo León, como un regalo para mi futuro. Pero en ese momento, dijo, yo solo tenía 22 años, recién salida de la escuela y sin experiencia comercial en el mundo real. Dirigir algo de ese tamaño podría haberme abrumado, provocando errores costosos o incluso la pérdida de todo el activo. La familia, explicó, simplemente había acordado intervenir y manejar las operaciones diarias, protegiéndome temporalmente de los riesgos hasta que estuviera mejor preparada. Doña Verónica retomó el relato sin problemas, con su voz cálida pero firme. Describió su temor de que socios sin escrúpulos pudieran explotar mi inexperiencia o que las malas decisiones pudieran llevar a la empresa a problemas financieros, potencialmente a la bancarrota. Todo lo que querían, insistió, era salvaguardar la reflexiva inversión del abuelo para mi beneficio a largo plazo. Mateo asintió vigorosamente desde el otro lado de la mesa, respaldándolos. Lo llamó una elección familiar colectiva, puramente protectora. Nadie quería verme luchar con una responsabilidad tan pesada tan temprano en la vida. Teresa se sentó en silencio junto a él, con el tenedor inmóvil y la mirada baja para evitar la creciente tensión. Dejé que el dolor aflorara en mi rostro, frunciendo el ceño como si estuviera procesando la traición por primera vez. Inclinándome hacia adelante, pregunté con una voz cargada de emoción que implicaba realmente la gestión temporal. ¿Habían tomado decisiones sin mi intervención? ¿Por qué excluirme por completo si la intención era la protección? Don Bernardo me aseguró que se trataba solo de una supervisión de rutina, mantener contratos, pagar a los proveedores y mantener las ganancias reinvertidas. Nada permanente, enfatizó, y el control se me devolvería cada vez que me sintiera equipada para hacerme cargo.
Mi madre repitió que evitaron involucrarme para prevenir un estrés adicional durante mi adaptación a la independencia. Mateo añadió, monitorearon el desempeño de cerca, asegurando un crecimiento constante sin complicaciones innecesarias. El abuelo Serafín interrumpió con calma, sacudiendo la cabeza. Señaló los documentos nuevamente, notando que los registros indicaban un cambio de propiedad completo, no una tutela provisional o un acuerdo de fideicomiso. La frente de mi padre se arrugó. Sugirió posibles actualizaciones administrativas para fines fiscales que no alteraban el control familiar subyacente. Doña Verónica estuvo de acuerdo, mencionando cómo las estructuras de sociedad de responsabilidad limitada a veces requerían ajustes formales por razones de responsabilidad legal. Cuestioné suavemente cómo esos ajustes terminaron con David Cárdenas figurando como propietario principal si todo seguía en manos de la familia. Mi tono transmitía dolor y confusión, con los ojos brillantes para intensificar el efecto. Mateo lo descartó como un probable error administrativo de los registros del gobierno, común en las presentaciones estatales cuando existían múltiples miembros. Teresa finalmente se movió pero permaneció en silencio, con los dedos retorciendo su servilleta. Mi madre desvió más la atención enfatizando su vigilancia continua sobre las operaciones, prometiendo una transparencia total pronto. Mi padre asintió, proponiendo una discusión después de las vacaciones cuando las emociones estuvieran más calmadas. El abuelo replicó en voz baja que los registros oficiales mostraban una transferencia total, no una membresía compartida o un poder. El sudor brillaba en la sien de mi padre. La sonrisa tranquilizadora de mi madre flaqueó. Mateo se frotó el cuello con incomodidad. Las excusas se superponían, tecnicismos, malentendidos, medidas de protección, todo evitando la admisión directa de la venta. Observé cada tic, cada mirada evadida y la forma en que las voces se elevaban ligeramente en defensa. El ambiente festivo se evaporó por completo, reemplazado por una cortesía tensa que ocultaba una inquietud más profunda. Los platos permanecieron en gran parte intactos. La conversación giraba defensivamente, la paciencia se volvía más delgada pero más insistente. Nadie cedía terreno, aferrándose a vagas promesas de intención temporal y futura entrega. Las luces del árbol continuaron parpadeando, proyectando sombras de colores sobre rostros preocupados. La tensión aumentó constantemente, con las negaciones manteniendo la línea pero deshilachándose en los bordes bajo el persistente escrutinio. El abuelo Serafín acababa de terminar de señalar la transferencia de propiedad. Fijó su mirada en Mateo, con la pregunta flotando con pesadez. El abuelo preguntó directamente si mi hermano recordaba haber firmado algún papeleo relacionado con la empresa durante los últimos años. Mateo parpadeó varias veces, dejando su vaso con más fuerza de la necesaria. Admitió que había puesto su nombre en un par de documentos de poder limitado cuando mi padre y mi madre se lo pidieron, insistiendo en que eran autorizaciones menores necesarias para las decisiones cotidianas mientras yo me establecía. El abuelo permaneció en silencio por un momento, luego buscó su teléfono. Hizo una breve llamada, ordenando a alguien que entrara de inmediato. La puerta se abrió poco después. El licenciado Herrera entró con confianza, maletín en mano. El abogado de confianza del abuelo lo colocó firmemente sobre la mesa, abriendo los cierres para revelar carpetas organizadas. Comenzó con el documento principal en cuestión, un antiguo formulario de autorización que llevaba lo que parecía ser mi firma. El licenciado Herrera destacó la fecha primero, señalando que se alineaba sospechosamente con un momento en que los registros de viaje me ubicaban a horas de distancia en Saltillo para entrevistas. Siguieron imágenes ampliadas. Los bucles y ángulos diferían sutilmente de los ejemplos verificados. La presión era más ligera en ciertos trazos y la inclinación inconsistente en otros, variación suficiente para cuestionar la autenticidad sin declarar una falta de coincidencia total. Lo siguiente fue la ciencia forense de la impresora. Puntos amarillos invisibles incrustados por la mayoría de las máquinas de oficina revelaron que el documento surgió de un dispositivo meses después de lo afirmado, socavando el cronograma de ejecución registrado. Don Bernardo sugirió que las copias de reemplazo a menudo llevaban nuevas fechas de impresión para fines de archivo en las presentaciones estatales. Doña Verónica apoyó eso, mencionando cuán comunes eran las reemisiones después de las presentaciones iniciales. Mateo señaló al servicio de notaría, argumentando que el personal frecuentemente reimprimía originales perdidos y aplicaba fechas incorrectas durante periodos de mucho trabajo.
Teresa finalmente contribuyó proponiendo que un simple descuido administrativo, junto con los retrasos en las agencias del Estado, llevó a correcciones de rutina que alteraron los metadatos sin intención. Mantuve el desconcierto grabado en mis rasgos, preguntando inocentemente qué implicaban esos detalles técnicos para el control real de los almacenes y contratos. Mis indicaciones provocaron extensas aclaraciones, exponiendo más brechas. El abuelo intervenía ocasionalmente, presionando por detalles sobre el alcance de la autorización. El licenciado Herrera describió los códigos de Nuevo León que limitan los poderes a los fines establecidos, señalando que el exceso podría invitar al escrutinio legal. Las respuestas se superpusieron defensivamente. Mi padre enfatizó que la intención siempre fue protectora. Mi madre destacó la evitación de una carga en mi carrera temprana. Mateo reiteró que los formularios permitían solo la continuidad operativa, nada que transfiriera derechos permanentes. Teresa asintió, agregando que tales arreglos protegían ampliamente los activos familiares. Seguí con suavidad, preguntándome por qué los poderes resultaban necesarios si la supervisión seguía siendo temporal. La indagación provocó justificaciones apresuradas sobre la eficiencia durante las fases de crecimiento. El licenciado Herrera mostró comparaciones lado a lado con las tarjetas de firma bancaria de mis cuentas. Las discrepancias persistían. La inclinación de la línea de base, la varianza y las rupturas de conexión eran poco comunes en mi escritura genuina. No surgió ninguna conclusión definitiva de falsificación, solo banderas rojas acumuladas que exigían una resolución. El abogado subrayó que una revisión experta adicional podría aclarar la intención. Los rostros alrededor de la mesa se tensaron. Don Bernardo se aflojó un poco el cuello de la camisa. Doña Verónica bebía agua repetidamente. Mateo tamborileaba los dedos en silencio. Teresa recomendó obtener los registros notariales para su verificación. Mateo se aferró a eso, afirmando que resolvería todo rápidamente. Expresé una preocupación silenciosa sobre por qué tales pasos se sentían necesarios ahora, con mi voz teñida de un aparente dolor. Las reacciones se intensificaron, las seguridades fluyendo más rápido y menos coordinadas. El abuelo observaba con calma, dejando que las dudas se asentaran. La evidencia flotaba en un nivel de sospecha, plantando semillas sin una acusación completa. Las decoraciones navideñas contrastaban fuertemente con la creciente inquietud. Las defensas se mantenían, pero las grietas se ensanchaban bajo el examen. La habitación se volvió más silenciosa, todos procesando las implicaciones de las irregularidades señaladas. El licenciado Herrera pasó suavemente al siguiente conjunto de materiales. Presentó una serie de impresiones ampliadas, cada una mostrando un correo electrónico anónimo enviado a reclutadores en empresas donde yo había solicitado puestos de logística o gestión de nivel inicial recién salida de la universidad. Los mensajes variaban ligeramente en la redacción, pero seguían un patrón que sugería que yo demostraba una mala ética laboral, a menudo abandonaba mis responsabilidades a mitad del proyecto o creaba un drama innecesario en entornos de equipo que me hacía poco adecuada para entornos profesionales. El abogado señaló los encabezados que revelaban dominios de remitentes enrutados a través de cuentas temporales. Sin embargo, los registros del servidor rastrearon consistentemente el inicio hasta la dirección de protocolo de Internet residencial registrada en esta misma casa. Mateo reaccionó instantáneamente, girándose en su asiento para mirar a su madre directamente. Su tono conllevaba una aguda frustración mientras preguntaba por qué ella había insistido en que él compusiera esas notas, enmarcándolas como una intervención necesaria para desalentar puestos demasiado exigentes o ubicados demasiado lejos. Los ojos de Teresa se agrandaron. Se inclinó hacia adelante, con la voz más aguda de lo habitual, recordándole a Mateo que él le había pedido específicamente que revisara el correo saliente de la empresa y que ella se había topado con borradores guardados en su carpeta personal. Mantuvo que su descubrimiento fue accidental, negándose a aceptar la responsabilidad compartida por un contenido que nunca aprobó. Don Bernardo extendió ambas palmas en un gesto tranquilizador, intentando bajar el volumen. Recordó a todos que la motivación original se centraba en dirigir mi carrera temprana hacia oportunidades locales estables donde la familia pudiera ofrecer orientación si surgían desafíos. La compostura de doña Verónica se fracturó más. La humedad se acumuló en sus ojos mientras explicaba la preocupación constante por la distancia. Esas comunicaciones tenían la intención de eliminar únicamente opciones que pudieran dejarme varada en ciudades desconocidas sin una red de apoyo.
Mateo replicó rápidamente, argumentando que la ansiedad de ella se tradujo en acciones que él se sintió presionado a tomar incluso cuando estaba incómodo. Afirmó haber tenido reticencia en todo momento, pero cedió ante la persistente preocupación de sus padres. Teresa cuestionó ese relato, recordando conversaciones donde Mateo expresó su confianza en que el enfoque finalmente beneficiaría a todos al mantenerme más cerca a largo plazo. Me quedé inmóvil, absorbiendo cada matiz, la forma en que las voces se superponían en defensa, los gestos volviéndose más animados y los rostros enrojecidos con una mezcla de actitud defensiva y arrepentimiento. Mis indicaciones ocasionales, formuladas como preguntas confundidas sobre solicitudes rechazadas en particular, provocaron recuerdos más detallados, ampliando la coordinación expuesta. Los intentos de moderación de don Bernardo se debilitaron. Sus llamados a comprender el contexto de la intención protectora aterrizaron sin fuerza frente a las crecientes acusaciones. Mi madre se secó las lágrimas, que ahora fluían libremente, repitiendo variaciones sobre querer proximidad y seguridad para su hija por encima de todo. Mateo descartó esas repeticiones como excusas que ocultaban un control excesivo. Desvió la culpa hacia la iniciativa de sus padres mientras minimizaba su papel en la ejecución. Teresa se distanció más, enfatizando su sorpresa al conocer el alcance total a través de descubrimientos posteriores. Expresó su decepción con Mateo por no haberlo revelado antes. El abuelo Serafín observaba impasible. El licenciado Herrera organizó las marcas de tiempo cronológicamente, ilustrando la consistencia del patrón a lo largo de múltiples ciclos de contratación. Las respuestas se fragmentaron. Mateo admitió la composición pero restó importancia a su influencia. Doña Verónica reconoció su aporte, pero lo reformuló como una sugerencia amable. Teresa destacó casos donde los mensajes se alineaban con periodos en los que Mateo gestionaba la correspondencia de forma independiente. Las recriminaciones internas dominaron la discusión. Cada participante protegía su responsabilidad personal mientras destacaba la mayor participación de los demás. Intervine mínimamente, mis preguntas obteniendo detalles adicionales del cronograma sin revelar mi conocimiento previo. La presentación metódica del abogado amplificó las divisiones de forma natural. Las entradas del registro se correlacionaban precisamente con la actividad en línea del hogar durante las horas típicas de la noche. Mateo admitió haber redactado bajo guía. Doña Verónica insistió en una preocupación malinterpretada. Teresa subrayó su limitada conciencia. Mi padre apeló repetidamente a la perspectiva sobre las difíciles circunstancias que motivaron las decisiones, aunque su convicción se desvanecía. Noté en voz baja cómo ciertos rechazos coincidían con hitos clave de mi carrera. Las respuestas llegaban como justificaciones apresuradas, enredándose más. La tensión se hizo más fuerte. Las alianzas se tensaron visiblemente bajo el peso de la exposición mutua. El abuelo Serafín permaneció como un observador. Las pruebas descansaban, mostradas como testimonio silencioso de una interferencia orquestada. Las voces finalmente se calmaron, el agotamiento superando a la actitud defensiva. El resentimiento no resuelto pesaba mucho. Ninguna admisión tocó la venta en sí. El enfoque se mantuvo bloqueado en el sabotaje de la carrera. La división se profundizó palpablemente. Las fracturas se volvieron permanentes debajo de los intentos de reconciliación superficiales. El abuelo levantó la mano con la palma hacia afuera, exigiendo silencio en medio de la discusión que iba en aumento. El intercambio de reproches se detuvo abruptamente, cada cabeza girando hacia él. Sus ojos tenían una determinación gélida que rara vez había visto, incluso durante las duras negociaciones comerciales que solía describir de sus días de juventud. Respiró lentamente antes de hablar, con voz firme y carente de calidez. Reveló que varios meses antes, después de que surgieran las sospechas iniciales por informes irregulares, había consultado a profesionales y actualizado su última voluntad y testamento. El nuevo documento revocaba todas las disposiciones anteriores que beneficiaban a don Bernardo, doña Verónica, Mateo o Teresa, redirigiendo la totalidad de los activos restantes, incluidos propiedades, inversiones y fideicomisos, exclusivamente a mí como única heredera. El licenciado Herrera confirmó en voz baja, deslizando la copia certificada para que la vieran. Los sellos notariales y las firmas de los testigos brillaban bajo la luz del comedor. El abogado pasó entonces sin problemas a la evidencia final. Mostró comparaciones forenses ampliadas de la firma del contrato que transfería la empresa de almacenamiento en frío y logística a David Cárdenas.
las superposiciones lado a lado resaltaron idiosincrasias idénticas, un bucle específico en ciertas letras, puntos consistentes de levantamiento del bolígrafo y patrones de distribución de presión que coincidían con las muestras autenticadas de Mateo con un 99% de certeza. Los registros financieros siguieron de inmediato. Declaraciones detalladas rastrearon transferencias bancarias sustanciales del comprador a una cuenta conjunta mantenida durante mucho tiempo y controlada por mis padres, categorizada explícitamente como pago por la venta de activos comerciales. La resistencia de Mateo se desmoronó visiblemente. Con los hombros caídos, finalmente confesó todo el plan que orquestaron, la venta directa para generar capital urgente, evitando la ejecución hipotecaria inminente de la empresa de construcción de mi padre, que tenía problemas y enfrentaba gravámenes de proveedores y demandas bancarias paralizantes. La participación de Teresa surgió en su explicación. Ella había aprovechado sus conexiones en la industria para identificar a David Cárdenas como un comprador discreto capaz de cerrar la operación rápidamente sin una auditoría exhaustiva. Doña Verónica dejó escapar un sonido ahogado, presionándose los dedos contra los labios. Don Bernardo se agarró al borde de la mesa, con los nudillos palideciendo aún más. Las lágrimas de Teresa comenzaron a fluir libremente, con protestas que salían de su boca afirmando que su papel se limitó a una presentación y que nunca se extendió a la preparación de documentos. El abuelo respondió sin elevar el volumen, enfatizando que el engaño coordinado duró años, interfiriendo con mi independencia mientras explotaban el regalo destinado únicamente a mi seguridad. El licenciado Herrera describió con calma los estatutos aplicables. La falsificación de instrumentos que afectan los derechos de propiedad conllevaba penas graves, agravadas por cargos potenciales de fraude cuando la tergiversación inducía la transferencia. Un golpe deliberado resonó desde la entrada. El abuelo asintió dando permiso. Dos oficiales uniformados de la policía estatal entraron, con las placas visibles, con una actitud profesional pero firme. Explicaron que su llegada se debía a una presentación previa de una queja por sospecha de fraude de documentos respaldada por hallazgos periciales preliminares. Uno comenzó a fotografiar las pruebas con consentimiento, mientras que el otro entregó formalmente los citatorios. Los papeles se extendieron primero a Mateo, luego a don Bernardo, avisos oficiales que requerían su asistencia inmediata para entrevistas de investigación sobre la presunta falsificación de firmas y la disposición no autorizada de activos. Teresa se deshizo en llanto, agarrando la manga de Mateo mientras suplicaba a los oficiales que los malentendidos podían resolverse en privado entre parientes. Las piernas de doña Verónica fallaron ligeramente. Se hundió más en su asiento, con el rostro enterrado en sus manos mientras escapaban sollozos silenciosos. Mi padre aceptó la notificación mecánicamente, con los ojos fijos en el suelo. Mateo miró el citatorio sin expresión, susurrando disculpas fragmentadas sobre la desesperación que lo llevó a tomar malas decisiones. Esperé hasta que los oficiales completaron el protocolo antes de hablar. Mi voz surgió firme, despojada del fingimiento anterior. Declaré claramente que habían priorizado preservar su estilo de vida por encima de mi futuro confiado, eligiendo liquidar lo que nunca fue suyo para gastar. Las consecuencias ahora seguían inevitablemente, sin intervención ni clemencia de mi parte. Los oficiales aconsejaron contratar a un abogado de inmediato, señalando que el procedimiento avanzaría por los canales adecuados. Se marcharon cortésmente, dejando copias e información de contacto. Un silencio pesado descendió de nuevo. La música navideña de un altavoz distante se sentía absurdamente fuera de lugar. Mi madre extendió una mano temblorosa a través de la mesa, murmurando súplicas rotas de diálogo y sanación familiar a pesar de los errores. Mi padre hizo eco débilmente, mencionando presiones que nublaron su juicio durante una crisis financiera. Teresa continuó llorando, preguntándose cómo la protección se transformó en este daño irreversible. Mateo permaneció mudo, con la cabeza baja en una aparente derrota. El abuelo Serafín recogió las páginas dispersas metódicamente. El licenciado Herrera guardó los materiales, ofreciendo palabras de cierre medidas. Reiteré que la decisión recayó enteramente en ellos hace años. La misericordia requería un remordimiento lo suficientemente genuino como para deshacer el daño, algo imposible aquí. No se cruzaron más palabras. La velada se disolvió en un desenlace fracturado, con vínculos rotos sin posibilidad de reparación. Los oficiales salieron a la fría noche de Nuevo León, dejando atrás los papeles del citatorio como avisos finales.
Pasó un año completo en una molienda de procedimientos legales que pusieron a prueba cada gramo de determinación que yo había acumulado. La demanda civil se arrastró a través de declaraciones, fases de descubrimiento y múltiples comparecencias ante el tribunal en el centro de Monterrey, donde me senté durante horas bajo luces fluorescentes respondiendo preguntas sobre cronogramas que ya me sabía de memoria. Las noches se volvieron borrosas entre revisiones ansiosas de declaraciones juradas e informes de expertos, el sueño fracturado por la preocupación de si las pruebas forenses se mantendrían frente a las defensas que alegaban buena fe o errores administrativos. El equipo legal de David Cárdenas argumentó con éxito que él compró creyendo razonablemente en la validez del título, reduciendo la cantidad recuperable a una restitución parcial en lugar del valor total de la empresa. El acuerdo finalmente llegó, lo suficiente para proporcionar una base, pero muy lejos de restaurar todo lo perdido en oportunidades y crecimiento durante esos años robados. La orden del juez obligaba al pago mediante cuotas estructuradas supervisadas de cerca para evitar la evasión. El mundo de mi antigua familia se desmoronó de forma constante. El negocio de construcción de don Bernardo quebró bajo el peso combinado de las deudas existentes y los nuevos honorarios legales, forzando una liquidación que eliminó equipos, contratos y una reputación construida durante décadas. Mi padre y mi madre vendieron la casa familiar en los suburbios, un lugar lleno de recuerdos de la infancia ahora manchados, para cubrir las crecientes obligaciones, mudándose a un modesto departamento de alquiler en las afueras de la ciudad donde las decoraciones navideñas ya no aparecían. Mateo enfrentó consecuencias separadas de la investigación por fraude. Los términos de la libertad condicional y las órdenes de restitución tensaron aún más sus finanzas. Teresa solicitó el divorcio a mitad del proceso, citando diferencias irreconciliables arraigadas en las repercusiones. Se mudó de regreso a su ciudad natal en Veracruz, buscando distanciarse del escándalo que afectó su red profesional. Redirigí cada peso del acuerdo hacia el lanzamiento de una empresa de logística más pequeña centrada en mini unidades de almacenamiento en frío para productores locales, mercados de agricultores, pequeños distribuidores de alimentos y restaurantes que necesitaban un espacio flexible de reserva en el área metropolitana de Monterrey. Los primeros meses resultaron brutales. Asegurar a los clientes iniciales requirió llamadas en frío, puestos en ferias comerciales y tarifas con descuento para generar confianza. El capital era escaso, cubriendo arrendamientos de almacenes y compras de remolques refrigerados. Los retrasos en la nómina pusieron a prueba la lealtad de los pocos empleados que contraté. El flujo de caja se estabilizó gradualmente a través de una red de contactos persistente en eventos de la industria y una entrega de servicio confiable. Surgieron contratos recurrentes de socios satisfechos que recomendaban a otros, con una rotación de inventario que mejoraba mes a mes. Mi abuelo Serafín se mudó a un cómodo departamento cercano, ofreciendo consejos informales extraídos de su larga carrera, negociaciones con proveedores, optimización de rutas y evaluación de riesgos que resultaron invaluables sin excederse. Se unía a visitas ocasionales al sitio, con el orgullo evidente a medida que las operaciones se expandían de una instalación a varias ubicaciones satélite que servían a los condados circundantes. El contacto con mis padres y mi hermano cesó por completo. Los números bloqueados impidieron la comunicación directa, aunque llegaban mensajes ocasionales de doña Verónica a través de conocidos mutuos, breves disculpas expresando arrepentimiento y esperanzas de una eventual reconciliación. Los borraba sin leerlos, reconociendo patrones de manipulación bajo el remordimiento superficial. La sanación requería límites, no volver a abrir heridas. Los hitos profesionales se acumularon silenciosamente, el primer trimestre rentable, bonos de retención de empleados y críticas positivas de clientes que valoraban el servicio personalizado ausente en los competidores más grandes. La rutina personal se asentó en un ritmo, comprobaciones matutinas del almacén, papeleo nocturno y tiempo libre los fines de semana leyendo revistas de la industria o caminando por senderos locales para despejar la mente. La presencia del abuelo proporcionaba una compañía constante, comidas compartidas, discusiones sobre las tendencias del mercado y tardes tranquilas viendo partidos, con su aliento reforzando las elecciones tomadas. La independencia financiera se volvió tangible, con cuentas que reflejaban un progreso ganado con esfuerzo en lugar de dependencia o engaño. La sombra de la traición persistía en momentos de duda, pero el impulso hacia adelante la eclipsaba cada vez más. Las licencias comerciales se renovaron sin problemas. Las pólizas de seguro se actualizaron. Pequeñas reuniones de equipo marcaron logros como la adición de nuevos vehículos. Los vínculos comunitarios se fortalecieron a través de la participación en organismos locales y el patrocinio de eventos que apoyan la agricultura de Nuevo León.
La salud del abuelo se mantuvo robusta, sus ideas agudizaban las estrategias en medio de los costos fluctuantes del combustible y los cambios en la cadena de suministro. El aislamiento de los parientes consanguíneos evolucionó hacia una soledad elegida, una paz derivada de la autosuficiencia. Los reflejos de aquella noche de Navidad surgían raramente, sirviendo como recordatorio en lugar de lamento. El crecimiento continuó de forma incremental. Se ampliaron las unidades de refrigeración adicionales. La lista de conductores diversificó la base de clientes, reduciendo los riesgos de un solo punto. La estabilidad se sentía ganada, con cimientos sólidos frente a las incertidumbres futuras. El abuelo a menudo comentaba sobre la resiliencia demostrada, con la satisfacción evidente al observar cómo la empresa prosperaba bajo mi dirección. La vida se remodeló en torno a la autenticidad, libre de la toxicidad heredada. Desde la pequeña oficina de mi nueva empresa de logística en Nuevo León, comencé a publicar mi historia de forma anónima en un foro en línea dedicado a personas que habían sido explotadas financieramente por sus familiares. El hilo ganó fuerza silenciosamente al principio, con las visitas aumentando y algunas respuestas comprensivas llegando de extraños que lidiaban con disputas de herencias similares o fraudes entre hermanos. Una noche, después de cerrar el almacén, noté un mensaje privado de una mujer joven de 20 y tantos años que vivía en San Luis Potosí. Describió cómo su hermano mayor había transferido silenciosamente las tierras agrícolas familiares que le dejó su difunta abuela a su nombre utilizando documentos falsificados mientras ella estaba fuera en la escuela de enfermería. Intercambiamos varios mensajes durante las semanas siguientes. Compartí recursos que había reunido durante mi propio caso, nombres de organizaciones de asistencia legal gratuita en su estado, plantillas para presentar quejas ante el registro público y consejos sobre cómo reunir registros bancarios sin alertar al perpetrador. Me mantuvo al tanto de cada paso, la consulta inicial, la presentación de la demanda civil por transferencia fraudulenta y la asistencia a sesiones de mediación que no llegaron a nada. Me quedaba despierta hasta tarde respondiendo, ofreciendo aliento cuando las declaraciones hacían tambalear su confianza. El caso concluyó a su favor después de meses de idas y venidas. El juez ordenó la restauración del título y daños compensatorios. Me envió por correo una carta escrita a mano en papel de carta sencillo, páginas llenas de gratitud por la guía que convirtió el miedo abrumador en pasos procesables. Siguieron casos similares gradualmente. Un hombre de Querétaro me contactó sobre sus padres que desviaban las distribuciones de un fideicomiso destinadas a su educación. Una hermana en Veracruz describió a una tía liquidando cuentas de inversión compartidas sin consentimiento. Reservé horas de los fines de semana para consultas virtuales, revisando documentos que subían de forma segura, sugiriendo preguntas para sus abogados y explicando precedentes legales que a veces influyeron en casos de múltiples estados. Nunca hubo intercambio de honorarios. La satisfacción venía de ver los patrones que reconocía cambiar hacia una resolución, víctimas confundidas ganando claridad y tomando el control en lugar de permanecer paralizadas. El abuelo Serafín se convirtió en un visitante habitual de la oficina. Llegaba a media mañana con café de la cafetería local, acomodándose en la silla extra mientras yo manejaba facturas o la planificación de rutas. Las conversaciones a menudo derivaban en reflexiones sobre la justicia. Reconoció que el camino resultó mucho más pedregoso de lo que sugería la indignación justa inicial, papeleo interminable, audiencias retrasadas y recuperaciones parciales en lugar de una restauración completa. Sin embargo, enfatizó el crecimiento observado en mi manejo de los contratiempos, con decisiones fundamentadas en la experiencia más que en la reacción. El orgullo afloraba en su tono cuando hablaba de las expansiones de clientes o de los hitos de los empleados. La Navidad cambió de significado por completo. Las decoraciones aparecían con moderación, un pequeño árbol en el escritorio de recepción y luces a lo largo de la entrada del almacén para el agradecimiento del personal. La fecha ya no evocaba reuniones forzadas o agendas ocultas, sirviendo en su lugar como un recordatorio anual para priorizar la autopreservación. Veía a la familia a través de una lente más clara ahora, conexión ganada a través del respeto constante, no asumida por linaje. El perdón seguía siendo posible, pero solo hacia un cambio demostrado, no hacia un daño repetido. El aguijón de la traición se atenuó con el tiempo, reemplazado por el propósito derivado de ayudar a otros a navegar por una oscuridad similar. Cada historia de éxito reforzaba la elección de cortar los vínculos tóxicos, permitiendo espacio para relaciones más saludables construidas sobre la confianza mutua. El abuelo notaba frecuentemente cómo la Odisea forjó una resiliencia inimaginable antes.
Una satisfacción silenciosa acompañaba ver el negocio prosperar con integridad, libre de las sombras del pasado. La lección se asentó. El parentesco profundo no conlleva ningún derecho automático a la lealtad. La protección comienza internamente. Los límites son esenciales contra aquellos que han demostrado no estar dispuestos a honrarlos. Cortar el contacto no fue crueldad, permitió la supervivencia, el crecimiento y la contribución eventual más allá del dolor personal. La vida continuó hacia adelante, basada en elecciones que se alineaban con valores ganados con esfuerzo. La paz no llegó de la reconciliación, sino de la aceptación de la realidad y del compromiso con estándares diferentes. Ayudar a otros surgió como una redención silenciosa, transformando las heridas privadas en una fuerza compartida. La presencia del abuelo anclaba la rutina diaria, con su sabiduría complementando las demandas operativas. La empresa se expandió de manera constante, unidades refrigeradas adicionales y un radio de entrega más amplio que cubría los corredores industriales de Nuevo León. La participación comunitaria creció de forma natural, patrocinando campañas de bancos de alimentos locales y asociándose con granjas pequeñas para necesidades confiables de la cadena de frío. La realización personal surgió de la independencia lograda y del propósito descubierto al apoyar a personas vulnerables que enfrentaban el engaño familiar. La reflexión trajo claridad. El parentesco de sangre no garantiza nada. El carácter define la valía. El perdón negado a los traidores que no se arrepintieron protegió el bienestar futuro. Seguir adelante significó abrazar la autosuficiencia, ofrecer ayuda de manera selectiva y vivir de manera auténtica. El viaje, aunque doloroso, produjo una madurez y una dirección imprevistas. Don Serafín lo resumió mejor durante un descanso para tomar café. La justicia a veces llega incompleta, pero la evolución personal completa la victoria. Esa perspectiva guiaba todo ahora, las decisiones comerciales, los esfuerzos de divulgación y la perspectiva diaria. La Navidad marcaba la renovación, no la pérdida, un día que reforzaba la vigilancia y la gratitud por los caminos elegidos. La verdad central permaneció privada pero profunda. La familia se gana su lugar. La ausencia de toxicidad crea espacio para una conexión genuina. La vida reconstruida en términos sólidos avanzó con una confianza tranquila.